Muy buenas tardes, qué alegría volver a encontrarnos y seguir compartiendo el Evangelio de San Lucas. Ayer estábamos con Zacarías. Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue el qué era lo más importante para Zacarías y veíamos que eran muchas cuestiones de acción litúrgica, cuestiones de cumplir el Antiguo Testamento, pero no podía avanzar más, se quedaba siempre muy limitado. Otra de las preguntas en las que nos tuvimos a meditar fue el tratar de deducir qué estaba pidiendo Zacarías. Concluíamos que algo seguro tenemos. No estaba pidiendo un hijo. Probablemente lo pidió cuando estaba joven, pero después al ver que no llegaba, poco a poco fue cambiando su petición. Y esto nos invita a pensar a nosotros las clases de peticiones que le hacemos a Dios. Y vemos que lo que pedimos no siempre es lo más importante, puede haber algo más importante, como la salvación, como la redención, como el hacer que el Mesías haga presente en nuestra vida su reino. La otra pregunta que nos detuvimos a meditar fue todavía sobre Zacarías, el por qué se queda mudo. Había diferentes formas de castigar, ¿verdad? Podía haberse quedado ciego, se podía haber quedado sordo, podía haberle dado lepra, cualquiera de estas cosas. Y bueno, lo primero que concluimos es que Dios no castiga. Simplemente son cosas de la vida, a veces problemas que nos pasan vienen por la naturaleza, porque no entendemos, pero es un error de atribuirle a Dios luego los castigos. En el caso de Zacarías, podíamos deducir que más que un castigo, es una lección que él tiene que aprender. Quedarse mudo para poder escuchar a Dios. Y quedarse mudo porque tiene que aprender un lenguaje nuevo. Ese lenguaje que va a enseñarle a su hijo Juan, que va a ser a su vez quien anuncie al Mesías que viene. Entonces, esas son algunas de las conclusiones a las que llegamos el día de ayer. Zacarías, dijimos, se quedó mudo porque con lo que hace, con su oración, no alaba plenamente a Dios. A pesar de ser sacerdote, algo le falta, algo necesita. Y veamos cuándo empieza a hablar. Me voy a brincar hasta los versículos 62 y 64 de este capítulo 1, que es el momento donde habla, a ver si encontramos algo ahí, para tratar de entender el por qué se queda mudo precisamente. Dice San Lucas. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo querían llamar. Y aquí viene una pregunta que a mí me hace ruido. ¿Por qué le preguntan por señas a Zacarías? Porque estaba mudo, me van a decir. Y es precisamente por eso por lo que yo les pregunto. ¿Por qué le preguntan por señas? Estaba mudo, no estaba sordo. Entonces le podían hablar tranquilamente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí hay varias posibilidades. Una, a lo mejor Lucas nos están poniendo cómo empatizamos cuando llegamos con una persona con estas características. Yo no sé ustedes, pero cuando me he topado con un sordo, o con un mudo, él empieza a hacerme preguntas por señas. ¿Y cuál es mi reacción inmediata? Responderle por señas también. Pero yo no hablo señas. Es una manera de empatizar con la persona. Otra cosa es a lo mejor Lucas está escribiendo ahí este tipo de bromas. No me extrañaría que fuera una broma o que fuera un chiste de Lucas. Digo, si hemos dicho que es el Evangelio de la Alegría, pues probablemente nos esté poniendo ahí un chascarrillo, una broma para que nos riamos. ¿Cómo le van a preguntar por señas si podía escuchar? Podían hablarle tranquilamente. Otra posibilidad es que Zacarías empieza a estar tartamudo y le cuesta escuchar al mismo momento que está tartamudo. Entonces, bueno, son posibilidades que tenemos ahí. Yo prefiero pensar en que Lucas nos está poniendo aquí una broma y a ver si estamos leyendo con atención, que no estemos leyendo de corrido. Zacarías pidió una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Todos se maravillaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense cómo antes, cuando Zacarías está en el templo, todo el mundo va con devoción, pero se quedan calladitos, nadie habla, todos están como que ya de rutina. Nadie se maravilla de la presencia de Dios. Y resulta que en el templo estaba Dios mismo.
Zacarías no transmite ninguna emoción, no transmite ninguna maravilla, hasta después que se le aparece el ángel, después que permanece en silencio, entiende de qué se trata y todos empiezan a maravillarse. Aunque fuera sacerdote, que es la gran crítica que le hacen a Zacarías San Lucas, no lo consigue gran cosa. Tiene que cambiar su vida. ¿Y qué pasa? Versículo 64. Al instante fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. ¿Qué está haciendo Zacarías? Alabando a Dios. Ahora sí lo alaba. ¿Qué quiere decir? Que antes no. Sí iba al templo, sí rezaba, sí cumplía la ley, cumplía los mandamientos. ¿Y de qué me sirve si no alaba a Dios con eso? Aquí creo que es una llamada de atención fuerte para nosotros. Vamos a misa todos los días, comulgamos todos los días, nos confesamos frecuentemente. Bueno, eso espero, ¿verdad? Rezamos los laudes, rezamos vísperas, rezamos completa, rezamos el rosario. A ver, y con eso, ¿estamos dando alabanza a Dios? ¿O nos está pasando como Zacarías, que solamente cumplimos por cumplir? Aquí creo que es una llamada fuerte de atención que Lucas nos está dando. Con lo que hacemos, no que está malo ni que hay que quitarlo, no. Pero la pregunta que yo hago es, ¿estamos alabando a Dios con eso? Que no nos pase como a Zacarías, que cumplía todo muy bien, pero no alababa a Dios. Entonces, ahí podemos encontrar ya una respuesta. ¿Por qué se queda mudo? Tiene que aprender a escuchar a Dios y entonces sí alabarlo. Que la función de él era alabar a Dios, cosa que no tenía. Y ya vamos encontrando respuestas a la pregunta que teníamos ayer, del por qué se queda mudo. Aquí me interesa que vayamos viendo. Observen cómo voy sacando respuestas desde el mismo Evangelio. Ahí el mismo Lucas nos va dando las pistas poco a poco para que encontremos la respuesta a lo que nos estamos preguntando. Si leemos con atención y leemos con detalle, nos vamos a sorprender de lo que nos dice Lucas. Regreso a los primeros versículos. Versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba por su tardanza en el templo. Sí, o sea, porque si un sacerdote se suele tardar 15 minutos, 20 minutos, ahora resulta que se tarda 40 minutos, una hora. Pues, ¿qué le pasó? Y todo el mundo empieza a asustarse. A ver, ¿no le habrá dado un infarto por ahí? Pues miren, ya estaba viejito. Y igual y del susto se nos cayó y se nos quedó arrumbado. A ver, ¿qué pasó con él? Todo el mundo estaba extrañado. Se tarda muchísimo. Y cuando sale, pues resulta que no podía hablarles. Y se dan cuenta, pues obviamente se dan cuenta, algo le venía en sus ojos o venía latiendo su corazón muy fuerte y se dan cuenta que había tenido una visión en el templo. Y el sacerdote pues empezaba a hablarles por señas, pero permanecía mudo, sin hablar. Aquí tenemos un grave problema. El problema para el mundo judío es que al no poder hablar, no puede dar la bendición Zacarías. Para que la bendición fuera válida, tenía que pronunciar la oración, el rito. Obviamente recuerden que no es el signo de la cruz como hacemos nosotros. Era una oración tomada del Antiguo Testamento y de algunas tradiciones judías, y con eso se daba la bendición y el perdón de los pecados del pueblo. Si Zacarías no puede hablar porque está mudo, ¿qué sucede? Pues no hay oración. Y si no hay oración, no hay perdón. Entonces el pueblo fue en vano al templo. No va a recibir aquello a lo que fue. Qué triste, qué triste. Es algo así como ir a misa y no poder comulgar. Así le está pasando a la gente. No puede recibir la bendición. Pero vean, qué hermoso es el Evangelio de San Lucas. Voy a dar un brinco, ojo, voy a brincar hasta el capítulo 24 para ver qué sucede allá. Entonces Jesús los condujo a los discípulos fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando las manos, los bendijo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Padre, ¿quiere decir que Zacarías no bendice y Jesús sí bendice? Exacto, exacto. Jesús sí bendice. Pero, Padre, solamente los sacerdotes podían bendecir. Iba a decir, Padre, pero ¿cómo? Los únicos que bendecían eran los sacerdotes. Entonces, por aquí nos estamos dando cuenta cómo Jesús está siendo representado como sacerdote.
Vean, implícitamente, un nuevo sacerdote, ya no el del Antiguo Testamento que está representado por Zacarías, uno nuevo ahora representado por Jesús, que sí bendice y bendice plenamente. ¿Y qué pasa con la bendición? Versículo 51. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Haz la ascensión. Entonces la despedida. Entonces Jesús se despide bendiciendo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y volvemos a los mismos temas que ha estado repitiendo Lucas. La adoración, o sea que con ese sacerdote sí se puede adorar, no con Zacarías. Regresan a Jerusalén con gran gozo, otra vez la alegría. Es que con Lucas todo el mundo está contento. Hasta los enemigos de Jesús se ponen contentos. Qué bonito sería que cuando nosotros llegamos a algún lugar, la gente se ponga contenta. Qué bello sea que en lugar de que perciban nuestros enojos o nuestras tristezas o nuestras amarguras, que la gente que nos rodea perciba la alegría de traer a Jesús en el corazón. Es el evangelio de la alegría y Jesús de la alegría. Y estaban los discípulos en el templo alabando a Dios. Acuérdense, Zacarías antes en el templo no alababa. Ahora los apóstoles sí alaban y Jesús sí bendice. Es un cambio contrastante, fenomenal. Es algo que nos deja con la boca abierta cuando lo vemos con detalle. Me regreso otra vez al capítulo 21. Aquí los estoy brincando de un lado a otro, espero no marearlos, pero es que hay detalles que me interesa resaltar, que aparecen cuando uno los lee así con mucho detalle, saca la lupa y va viendo al microscopio. Versículo 23. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. ¿Dónde vive, dónde vive Zacarías? Vive en un pueblito que se llama Ain Karem, que está al sur de Jerusalén, al sureste de Jerusalén. Les voy a poner estas imágenes para que veamos dónde está la ciudad y nos ubiquemos a la casa de Zacarías. Hoy se conoce como la iglesia de Juan el Bautista, pero era la casa de Zacarías. Vamos a ver las imágenes y ahorita las platicamos. Aquí me gustaría resaltar algunos aspectos. Eh, bueno, ahí tenemos Ain Karem, está a 7 kilómetros de Jerusalén, está relativamente cerca. Caminando es 1 hora y media y es un paisaje muy bonito el que uno se topa cuando visita por ahí. Esta era la zona fértil en época de Jesucristo. Si se fijan aquí en la pantalla, está una especie de terrazas o escalones, como unos muros que construyeron. Estos son muros artificiales que mandó construir Herodes el Grande, de manera que pudiera ser cultivable esta tierra. Es una zona húmeda y contrasta con el desierto que nos topamos a 20 kilómetros, que está más al sur.
Herodes mandó construir aquí estas terrazas, estos lugares, para poder cultivar. Entonces, la fruta y la verdura, más del 50% de lo que se consumía en Jerusalén en aquella época, provenía de estos lugares, de Ain Karem. Esta es la iglesia, aquí se considera, creemos que era la casa de Zacarías y de Isabel, y la tradición, bueno, tenemos el Benedictus que rezamos en las laudes todos los días, lo tenemos ahí escrito en muchas lenguas, y en el interior, voy a brincarme rápido, en el interior nos topamos con esta gruta. Eh, es probable que aquí haya nacido San Juan el Bautista. Era la pequeña casita donde estaba Isabel y ahí, digo muy probablemente porque no tenemos un registro exacto, es aquí donde nació Juan el Bautista. Y entonces Isabel, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi ofrenda entre los hombres. Recordemos, ayer habíamos platicado que eso de estar estéril, pues era como un pecado, era algo delicado, era algo grave, y siempre se consideraban las personas, tanto el esposo como la esposa, culpables de algún pecado que cometieron ellos o alguno de sus ancestros. Entonces, cuando empiezan a hacer este Juan en el vientre de Isabel, pues se levanta esta ofrenda, se levanta este castigo, se levanta esto que estaba lastimándolos. Lo que se sorprende es, se recluye 5 meses. Qué actitud tan curiosa. No era para que saliera contenta Isabel a festejar y así como está la imagen, no era para que, como hacen los jugadores de fútbol cuando meten un gol, irse corriendo como locos por toda la cancha y gritando, bravo, bravo, lo logramos, lo logramos. Vean qué reacción tan extraña de Isabel. Se recluye, interioriza. Algo así como lo que pasó a Zacarías. También tiene que quedarse en silencio para tratar de entender todo lo que está viviendo. Entonces, se recluye e Isabel se va a su casa. Las imágenes que les voy a presentar a continuación son de la casa de Isabel. Padre, ¿cómo? A ver, ¿no nos acaba de decir que Zacarías tenía una casa y ahora resulta que Isabel tiene otra? Pues fíjense que sí, había 2 casas. ¿Y por qué tenía 2 casas? Pues es que si Isabel se enojaba, imagínense, pobre Zacarías, tenía que ir corriendo a algún lugar. Pobrecito de él, tenía que refugiarse. Después de las imágenes les platico una posibilidad del por qué había 2 casas. Vamos a ver estas imágenes.
La casa de Isabel está a 500 metros de la casa de Zacarías, está a un paso. Esta es la iglesia, una iglesia por demás acogedora, realmente toca el corazón cuando uno entra ahí. Imágenes preciosas, esta imagen es bellísima. Las dos mujeres ahí con su pancita esperando al bebé y se encuentran. De nuevo, el Magnificat está traducido en muchos idiomas. Y en el interior de la capilla, abajo, nos topamos con este pozo de agua. Ahora ya no tiene agua, pero en la antigüedad era donde los habitantes de la zona iban a tomarlo. Imágenes que nos recuerdan las escenas principales, pero quiero detenerme en esta roca. Se llama la roca del ocultamiento. Cuando Herodes manda a matar a los niños, a los santos inocentes, son pocos los niños que se salvan. Dos de ellos son Jesús y Juan el Bautista. Jesús se salva porque sus papás huyen a Egipto. Juan el Bautista se salva porque Isabel lo esconde detrás de esa roca, esa que tenemos ahí. Y es por eso que se llama la roca del ocultamiento. Y doy gracias a Dios que Juanito no lloró, porque si ha llorado, pega un berrido, un grito y lo descubren. Entonces, también Juanito colaboró para que no lo descubrieran. ¿Por qué teníamos dos casas entonces? Resulta. Bueno, podemos ver aquí un atardecer de ahí de Ain Karem, es precioso, el sol se alcanza a ver y uno siente que lo toca con las manos, está así cerquita, cerca, y parece que uno lo puede agarrar y abrazar. Es bellísimo estar en Ain Karem, por todos los paisajes que ya hemos visto y lo religioso que se encuentra en esta zona. ¿Por qué tenían dos casas o por qué es probable que haya habido dos casas? Resulta que hay un momento durante el mes en que la mujer, según el pensamiento judío, es impura, en el momento de la menstruación. Lo que ella toca o quien toca a ella se vuelve también impuro. Como Zacarías tenía que ir al templo frecuentemente, evitaría ir al templo si estuviera impuro. Entonces, para evitar cualquier riesgo de impureza, en estos días en que Isabel estaba impura, él se apartaba de ella a otro lugar. Y así podía ir al templo sin ningún riesgo de cometer una falta, que era acercarse al templo de una manera impura. Entonces, por eso podemos pensar que tenían ellos dos casas, las que les he mostrado. Bien. Y hasta aquí termina el personaje de Zacarías. Ok, Los versículos 26 al 38 se los dedica Lucas a María. Vamos a irlos meditando como hicimos con Zacarías y despuesito platicamos un poquito, aunque sea más breve que ayer, pero para no dejar las reflexiones también de ustedes que me han parecido muy interesantes y que podemos aprender bastante, y vamos profundizando San Lucas. Entonces, sin más preámbulos, vamos con María. Ahí en la pantalla les presento el Evangelio. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Primera cosa que tenemos que hacer. Esto se lo recomiendo cuando estudien la Biblia. Ciudades que vayan apareciendo, búsquenlas en el mapa. Las Biblias las Biblias usualmente en la usualmente parte de la parte de atrás atrás. trae el mapa. Pueden usarlo ahí. O si no, métanse en el internet, ahí en Google, pónganle el nombre de la ciudad, mapas y aparecen para que se den una idea de dónde nos está colocando el evangelista. Vamos a hacer este viaje virtual a Tierra Santa. Aquí tenemos que ir memorizándonos varias ciudades, porque son las que aparecen frecuentemente en el Evangelio. Primero, al norte tenemos
Voy a hacer unas señales aquí. Al norte de la ciudad tenemos, pero al norte del país tenemos el mar de Galilea. A la parte inferior de la pantalla tenemos el mar Muerto. Los dos mares van a estar unidos por el río Jordán. ¿Dónde dijimos que se encuentra Jerusalén? Pero es bien fácil encontrarla. ¿Dónde empieza el mar Muerto? Caminamos 40 kilómetros hacia la izquierda y nos vamos a topar con Jerusalén. Ahí la tenemos. ¿Dónde se encuentra Nazaret? También es bien fácil encontrarla. Donde termina el mar de Galilea, 40 kilómetros hacia la izquierda y nos topamos con Nazaret. Ahí lo estoy poniendo en círculo. Entonces es bien fácil. Jerusalén, donde inicia el mar Muerto, 40 kilómetros. Nazaret, donde termina el mar de Galilea, 40 kilómetros. Y ahí lo tenemos. O sea que ya podemos encontrar facilísimo los lugares más representativos. ¿Qué otro lugar vale la pena mencionar aquí? Ahí vemos Jerusalén, Belén, Cafarnaúm y Nazaret, que son las ciudades que ahorita estamos, que son de nuestro interés por lo que nos va platicando San Lucas. Una vez que descubrimos dónde están estas ciudades, vamos a ver la iglesia de la Anunciación. Esta iglesia es especialmente conmovedora. Tiene un toque materno muy profundo. Lo que a mí me impacta cada vez que voy a visitar esta iglesia es un letrero que está abajo del templo, abajo del altar principal. Hay una gruta, ahorita vean el video y pongan atención en este momento. Cuando se enfoca la cámara en la gruta, abajo hay un altar y abajo del altar está la inscripción que dice: el verbo de Dios aquí se hizo carne. Cuando uno lee esa palabra aquí, vibra el corazón, porque estamos justo en el lugar preciso donde el ángel Gabriel le anuncia estas bellas noticias a María. Vamos a verlo. Quiero resaltar nuevamente el altar que les mencionaba. Es bellísimo. Ahí lo tienen, miren. Ese es el altar. Al pie está la inscripción bellísima y fascinante que nos dice: el verbo de Dios aquí se hizo hombre. Aquí, en este lugar, aquí fue la encarnación. Aquí fue donde sucedieron los hechos que nos está narrando San Lucas. Les voy a pedir que tomen su
hoja, su bolígrafo, su lápiz y que vayan anotando las cosas que sabemos de María, lo que Lucas nos va describiendo de ella. Ojo, como decíamos el día de ayer, no se trata de inventar, se trata de ir sacando lo que Lucas nos va dando y a partir de eso hacer deducciones. ¿Qué sabemos primero que nada? Es una virgen desposada. Por lo tanto, tendría unos 12 años. Fíjense qué maravilloso, o qué sorprendente, qué impactante. 12 años, padre, pero era una niña, era una adolescente. Efectivamente, una muchachita de 12 años con esta gran responsabilidad. ¿Acepta al Mesías o no lo acepta? 12 años. Obviamente, acuérdense que estamos en una cultura distinta a la nuestra. Si estuviera hoy en día, al pobre José lo acusaban de pedófilo o de abusador de menores, pero era otra cultura. La mujer se casaba después de que podía tener hijos. Entonces, una vez que viene la primera menstruación, ya está lista para casarse. Los hombres se casaban a los 13, 14 años. Hay imágenes que de repente representan a José ya mayorcito, ya con canas, ya con bastón. No me convence del todo esa imagen. Porque María era una muchachita inteligente, entonces no se iba a buscar un marido ya mayor, mucho mayor que ella. O sea, ella 12 años y José 50, 60 años, como que no coincide. Eran un par de jóvenes, adolescentes. Y digo, ¿nuestros adolescentes serían capaces de tomar una decisión como la que está tomando José y María? Qué difícil, 12 años y ya con esto. ¿Qué otra cosa sabemos a partir de lo que nos dice Lucas? Que se está cumpliendo el capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Aquello que dice, el Señor les dará una señal. Hay aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto es impactante. Se está cumpliendo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Padre, pero ¿cómo es posible que allá le dijeron que se iba a llamar Emmanuel y ahora resulta que se llama Jesús? Bueno, recordemos que Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa el Salvador. Entonces, a los evangelistas, a Jesús, a María, al ángel, no les importó cambiarle el nombre, porque Manuel al final de cuentas quiere decir que está Dios con nosotros. Y Jesús vino para eso, hacer realidad esto, que está con nosotros. Entonces le cambiamos el nombre porque Jesús, Salvador, Mesías, es mucho más importante que el Emanuel. Lo más importante de este pasaje es que se cumple la promesa. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos de María? Pues sabemos su nombre. María viene del hebreo combinación con el arameo, y significa la más excelsa. Vean qué nombre tan hermoso, el nombre enorme, nombre divino, la más excelsa. A todas las que se llamen Marías ya saben lo que significa su nombre. En arameo, el prefijo mar, María, Marta, Margarita, mar, ese mar significa algo referente a la santidad. Por lo tanto, cuando nosotros decimos María, la más excelsa, implícitamente estamos refiriendo a algo que la lleva a ser santa. Lo mismo pasa con Marta, en el pasaje de Marta y María de Lucas o de San Juan. Marta, es el mismo sufijo, mar. Entonces Marta también aspira a la santidad. Oh, qué bello, sí. Algo hizo Marta que después desencajó, porque Jesús le tiene que reprimirla. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero es una mujer que aspira a la santidad. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Padre, entonces la Biblia no tacha a las mujeres y las pone mal. No, por supuesto que no. Al que diga eso le pongo un punto menos, porque la mujer es resaltada en la Biblia de una manera fenomenal. A los hombres les da una buena arrastrada la Biblia, algunas mujeres también, pero tanto el hombre como la mujer en la Biblia tienen papeles fundamentales, indispensables en la historia de la salvación. Y entrando el ángel le dijo, salve, tú que has recibido gracia, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres.
Lo primero que sorprende es el saludo tan familiar que le hace el ángel a María. Salve. Hoy en día diríamos hola. Aquí en México solemos saludar entre amigos diciendo ¿qué hubo? ¿Qué onda? Hola, amiguis. Se saludan las mujeres aquí. No sé, en Ecuador o en Panamá, de donde nos estén acompañando, cómo saludan de una manera muy familiar, muy amigable. A ver, después si alguien me platica cómo suelen saludar ahí en su país. Pero vean la familiaridad con la que el ángel está saludando a María. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué respetuoso el ángel o qué amigable el ángel? Me parece que es muy amigable. Me parece que es muy cercano a María. Hola, tú que has recibido gracia. Qué bello. Has recibido gracia. Entonces, ya tenemos, el Señor está contigo. Tenemos aquí varios aspectos. A ver, primero, recibió gracia. Muy importante lo que voy a mencionar. Cuando el ángel le dice recibiste gracia, está hablando del favor concedido por Dios, no del esfuerzo humano para alcanzar esta gracia. Repito, está hablando del favor concedido por Dios, no del esfuerzo humano para alcanzar esta gracia. No es la respuesta a la búsqueda humana. No, no es la respuesta a la búsqueda humana. Es Dios el que toma la iniciativa y el que sale. Eso implica recibir gracia. Pero ella se asustó mucho por estas palabras y se preguntaba, ah, caray, a ver, ¿qué clase de saludo es este? ¿Qué trae este ángel Gabriel? ¿Qué trae este Gabriel aquí que me está queriendo sorprender? Se turba, se asusta. Observen que es la misma reacción que tuvo Zacarías. Sin embargo, hay diferencias. ¿Por qué el ángel no castiga a María y sí a Zacarías? ¿Por qué no le da una reprimenda a María y sí se la da a Zacarías? Algo, algo había de diferente. Algo había de diferente. Para tratar de solucionar este dilema en el que nos estamos metiendo, voy a colocar aquí en la pantalla el versículo 11 y el versículo 28, donde está la respuesta de Zacarías y la respuesta de María. Entonces, ahorita que nos vamos a tomar una pequeña pausa, les pido por favor que lean con atención estos dos versículos y que deduzcan en qué momento se asusta Zacarías y en qué momento se asusta María. Hay diferencias y ahorita las platicamos. Entonces, léanlo con atención, platiquen ahí entre ustedes y traten de encontrar, a ver, por qué Zacarías se asusta en un momento y María en otro. ¿Y qué tiene esto que ver con el texto que estamos analizando? Vamos a notar que la reacción de Zacarías es la misma que la de María. Fíjense, Zacarías se turbó. ¿Y qué pasó con María? Se turbó. Los dos están teniendo la misma reacción. En esto no se diferencian. Recordemos, dijimos ayer, que a Lucas le gusta ir en paralelo. Es decir, dos personajes que van en la misma línea, pero no se tocan y por tanto son diferentes. Se parecen porque son paralelos, pero son diferentes al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué se parece Zacarías a María? Los dos se asustan. La diferencia, uno se asusta por una cosa y la otra se asusta por algo muy distinto. Vamos a ver con atención, esto me interesa muchísimo, que aprendan a leer con detalle el texto, para que no inventemos cosas. Leo el versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. ¿Cuándo se asusta Zacarías? Al verlo, al momento que ve al ángel. Vamos con María. Entrando el ángel le dijo, salve tú que has recibido gracia. Pero ella se turbó mucho por estas palabras. ¿Por qué se asusta María?
por estas palabras. Ah, padre, a ver, vamos con más calma, vamos con más calma, porque esto me está dejando así con la boca abierta. Sí, sí, a mí también me deja con la boca abierta. Ya. Padre, ¿quiere decir que María no se asustó al ver al ángel? ¡Wow! Esto me parece a mí genial. María no se está asustando porque vio al ángel, sino por las palabras que le pronuncia el ángel. ¿Qué habíamos dicho que significa ha recibido gracia? Pues que tiene un favor de Dios, que Dios está con ella. Es lo que le asusta a María. No le asusta haberlo visto. ¿Esto qué nos está sugiriendo? ¿Se le habrá parecido otra ocasión al ángel? ¿El ángel se le habrá parecido antes a María? ¿No sería la primera vez que el ángel se topa con María a platicar? Me parece que así es. Me parece que no es la primera vez que se le aparece el ángel. Me parece, ¿ok? Lo subrayo eso. Me parece, es interpretación personal. ¿Por qué lo deduzco? Primero, por el saludo tan familiar que le hace el ángel. ¿Qué dijimos que significa salve? Es hola, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Es muy familiar, muy de amigos este saludo. Segunda razón por la que yo pienso que no es la primera vez que se le aparece el ángel, porque no se asusta a María cuando lo ve, como si hubiera ya tenido una amistad y una relación con él. ¡Qué profundo! O sea, vean lo sorprendente aquí y la crítica que está haciendo Lucas al sacerdocio judío. El que se supone que está relacionado con Dios es el sacerdote, no una laica como María. El que se supone que tiene que estar acostumbrado a ver las cosas divinas es Zacarías y no lo hace. ¿Quién lo consigue? María. María es la que logra ver las cosas divinas que no logra ver un humano con los simples ojos de físicos, sino que se necesitan otros ojos distintos para ver las cosas de Dios. Si no, no se puede. Esto me parece a mí absolutamente, no sé qué palabra usar, increíble, fantástico, fenomenal. Es, pongan bien atención en el texto. Zacarías se asusta cuando ve al ángel. María no se asusta cuando ve al ángel, sino cuando le pronuncia eso de tú has recibido gracia. Es una diferencia fundamental. Por eso les invito a que lean con detalle el texto evangélico para no perdernos de estas cosas que son muy profundas. Esto sugiere que María estaba acostumbrada a la presencia divina. Y entonces, ¿qué pasó? El ángel le dijo, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Eh, no temas. Cuando traducimos al español, nos perdemos de un matiz muy sutil que está en griego. En griego hay dos imperativos. Un imperativo momentáneo, que es así rápido, y un imperativo continuo. Voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, en imperativo continuo, aplaudan, ¿qué van a hacer? Van a estar aplaudiendo, y aplaudiendo, y aplaudiendo, y aplaudiendo. ¿Y cuándo van a dejar de aplaudir? Hasta que yo se los diga. Si no les digo que dejen de aplaudir, ustedes tienen que seguir aplaudiendo. Ese es el imperativo continuo. El imperativo momentáneo, ¿cuál sería? Si yo les digo, aplaudan, ¿qué tienen que hacer? Y listo. ¿Vale? A ver, lo repito. Imperativo momentáneo. Aplaudan. Imperativo continuo. Aplaudan. ¿Quedó claro? Ok. Cuando el ángel le dice a María, no temas, ¿en qué imperativo está? ¿Momentáneo o continuo? ¿Imperativo momentáneo o continuo? Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas.
y luego voy a Quito a cobrarles lo que gane. Continuo. Eso, me gusta esa respuesta, un imperativo continuo, efectivamente. Es decir, podemos traducir este versículo diciendo, deja de temer, María. María, no vuelvas a temer más en tu vida. Oh, María, el miedo no cabe en tu vida. Es la traducción adecuada de este no temas, porque es un imperativo que va a abarcar desde ese momento hasta adelante. Hasta que el ángel le diga ten miedo, entonces sí, pero mientras no le diga lo contrario, no puede tener miedo María. Ojo, es lo mismo que le va a decir el ángel a los pastores, no teman. Es lo mismo que le va a decir a los apóstoles en la resurrección, no teman, dejen de temer. El miedo ya no cabe en la vida de un cristiano. ¿Cuál es la razón de no temer? Porque halló gracia. Ahora, que el ángel se esté dirigiendo por su nombre indica la elección y el papel que le corresponde en la historia de la salvación. Repito, indica la elección y el papel que le corresponde en la historia de la salvación. O sea, la está eligiendo para algo importante. Cuando le dice, has hallado gracia, repito, habla del favor concedido por Dios y no del esfuerzo humano. Aquí yo les pregunto, ¿qué hizo María para ganar esta gracia? ¿Qué hizo María para ganar esta gracia? No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué hizo María para ganarse esta gracia o para hallar esta gracia? El salve es un saludo muy ordinario. Todo el mundo lo utilizaba. Cobra relevancia aquí porque lo pronuncia el ángel, pero es un saludo muy fraterno. Se están saludándose dos amigos, dos grandes conocidos. Es lo que quiero matizar. Tenemos que tener claro que también María tenía mucha libertad y ella podría haberse negado a continuar con lo que Dios le proponía. Digo, qué bueno que no se negó, ¿verdad? Pero tenía la libertad de hacerlo. Si le dice que no al ángel o se le dice que no a Dios, pues pobrecito de Dios Padre, porque tiene que buscarse a otra mujer que le quiera ayudar. Pero bueno, no es el caso. Permite relacionarse tan familiar con Zacarías, como este don especial. Lo que es sorprendente es que sea una laica, una mujer, y no un sacerdote varón, el que tiene esta familiaridad. Esto es lo que choca a un mundo, a un judío. El ángel se le aparece a María y los versículos que siguen nos van a hablar de Jesús. Los versículos 31 al 33 nos van a hablar de Jesús. El ángel cambia su discurso y se va a concentrar en describirnos a este niño que va a nacer. Entonces, en la hojita que pusieron ahí de las características de María, a un lado pueden poner las características de Jesús e ir entresacando lo que nos va narrando San Lucas. Vamos. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tres versículos que están cargados de información y cargados de una densidad cristológica. Pero qué bárbaro, increíble, importantísimo, denso. Vamos a entresacarlos, a ver si ustedes ven otra cosa que yo no vea. ¿Qué sabemos de Jesús? Bueno, una concepción virginal, es hijo de María, y si es hijo de María, por lo tanto, es humano. Se va a llamar Jesús. Jesús significa Salvador. Aquí les voy a dar otro tip para que presuman a sus amigos y a sus amigas. ¿Cuál es el sinónimo de Jesús? Jesús es lo mismo que José, y es lo mismo que Josué. Josué, José y Jesús significa Salvador. Los tres nombres significan lo mismo. Repito, Jesús, José y Josué significan Salvador. ¿Qué más sabemos? Ah, pues que es Hijo del Altísimo, claro, y por tanto es Dios, humano y divino,
Completamente humano, completamente divino. ¿Qué es más? ¿Es más humano o es más divino? Ni una ni otra. Tanto humano como divino. Las dos cosas. Es el trono de David. Y si tiene el trono de David, por lo tanto es el Mesías. Recordemos que Dios le había prometido a David que uno de su descendencia reinaría y tomaría el trono y sería el nuevo gobernador, el Mesías, el ungido. Entonces, vean lo que nos está llevando, a dónde nos está llevando Gabriel. ¿Qué otra cosa sabemos de esto? Ah, pues que es un rey eterno. Qué bellísimo, qué bellísimo. O sea, va a reinar para siempre. En cuanto él instaure su reino, esto ya no se va a acabar. Esto ya no se va a acabar, porque es un reino para siempre. Y entonces María le responde al ángel. A ver, Gabrielito, a ver, platícame con calma. A ver, ¿cómo va a ser esto? Porque yo soy virgen. A ver, yo creo que habrá dicho algo así María, como que habrá resumido. Mira, Gabriel, ya que nos llevamos así de cuates, pues te hablo de tú, ¿verdad? A ver, Gabriel, yo ya tengo 12 años, 13 años, ok, vale, pero yo ya sé cómo se hacen los niños, no soy una tonta. Yo sé que se necesita de un varón para tener un hijo. A ver, ¿cómo será esto? ¿Cómo hacer si yo soy virgen? No me quieras tomar el pelo, no vengas aquí con bromas pesadas porque no estamos para eso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque yo soy virgen. Quisiera ahora que confrontáramos la respuesta de Zacarías con la de María. Dijimos que van en paralelo los dos y por tanto las preguntas tienen que ser muy similares. ¿Cómo podré saber esto? Es lo que dice Zacarías. Y María dice, ¿cómo será esto? Si ponemos atención, las dos preguntas se parecen muchísimo, son casi idénticas. Y entonces, ¿por qué el ángel Gabriel castiga a Zacarías y le da su buena callada de boca y a María no? A María le explica que no podía haber hecho lo mismo con Zacarías, nada más y dejarlo tranquilo al pobre anciano. ¿Qué tenía María? ¿Por qué Zacarías se queda mudo y María no? Si están preguntando lo mismo, ¿no fue demasiado injusto Gabriel? ¿No fue demasiado pesado con Zacarías y muy gentil con María? Si quieren saber la respuesta, no se pierdan la plática que vamos a tener el día de mañana a la misma hora, donde vamos a meditar sobre la respuesta que dan estos dos personajes y veremos que tiene mucho de diferencia.